episodio de Enfoque de Familia y en esta oportunidad tenemos una temática sumamente especial, particular, porque a todos nos ha agarrado por sorpresa, a la mayoría nos ha agarrado por sorpresa, estas nuevas modificaciones que se han hecho al Código Civil y al Código de Niños y Adolescentes en los extremos procesales, ¿no? Claro, el proceso civil y el Código de Niños y Adolescentes, los artículos 160 en adelante relativos a la demanda de alimentos. ¿Por qué es que ha sido cambiado de esta forma? Bueno, la norma obedece a una necesidad que han considerado viable. Los fines de la norma viene a ser la simplificación, la aceleración de los pasos. O sea, en realidad no es que han agarrado todo el proceso y lo han empaquetado en una sola caja, no, sino que no ha sido de forma deductiva, sino al contrario, de forma inductiva. Desde las partes pequeñas que se pueden acelerar, lo han acelerado, como por ejemplo las funciones del juez, el tema de las notificaciones, lo cual también ya se veía. Recordemos que ahorita estamos no solamente sobre la base del proceso de alimentos como se conoce, sino que estamos en la época de la virtualización, ya tenemos directivas para eso, y encima de ello tenemos el nuevo único simplificado proceso virtual de alimentos. Entonces, este proceso virtual de alimentos ya está en vigencia, ya está hace mucho tiempo, ya tendrá sus 2 años, asumo, ¿no? Porque en toda la pandemia hemos presentado demandas de alimentos siempre con el esquema virtual. Entonces ya somos 2 años de pandemia y de encierro, entonces la virtualización ya prácticamente ha llegado para quedarse. Entonces, esta norma es la Ley 31464, ley que modifica las normas que regulan los procesos de alimentos. Dice el encabezado, los procesos de alimentos. Vamos a ver a qué se refiere, si a los procesos en general o a los tipos de procesos, porque no versa sobre los procesos, por ejemplo, de reducción de alimentos o de incremento de alimentos. Y también sería importante, es que va a atañer también a esos tipos de procesos que no están mencionados. Entonces, tenemos la ley que acaba de ser expedida y promulgada de una manera sumamente rápida, es la 31464 de la que estamos hablando. Tiene un fin expreso, dice, a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión de alimentos adecuada. A ver, los fines dice que es garantizar el interés superior, ¿ya? Y una pensión adecuada. En el código, en la norma anterior, claramente decía que el juez no es un juez investigador, es un juez simplemente una mesa de partes, y como es un principio en el Código Civil, todos los actos procesales son definitivamente a iniciativa de parte. Sin embargo, acá te dice que el juez va a tener roles sofisticados a la hora de investigar, va a tener que hacerlo de oficio, va a tener que investigar sobre informes a la SUNAT, de repente Ministerio del Trabajo, de repente los oficios al al empleador del demandado, el juez va a poder investigar. Entonces, hasta ahí el juez ya deja de ser una mesa de partes y se transforma en un juez investigador que va a indagar sobre la realidad económica del demandado. ¿Eso es positivo? Bueno, en cierta parte sí. Yo creo que bastante, porque cualquier deficiencia en las solicitudes por la parte demandante ya va a ser suplida por el juez en este aspecto. Y el juez va a tener, bueno, obviamente, mediante esta ley ya va a estar obligado, o sea, es más carga para el juez este tipo de leyes. Positivo, sí, podría ser un poco positivo que respecta a los roles de investigación, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la parte no solicita una medida cautelar? Sobre eso no lo dice, ¿no? Porque no dice que de oficio se van a conceder las medidas cautelares. Entonces, por ahí tenemos una situación que ya va a depender exclusivamente de la iniciativa de parte, ¿no?
dice que el objeto de la ley tiene por objeto modificar las normas que regulan los procesos de alimentos previstos en el Código de Niños y Adolescentes, Código Procesal Civil, a fin de garantizar la debida aplicación del principio de interés superior del niño, atención a una presión alimenticia oportuna y adecuada, Yo creo que más que nada están viendo en lo que es el tema del tiempo. Positivo sí es, porque obviamente si la otra parte no solicita la investigación, la indagación de los recursos económicos del demandado, perdón, el juez lo va a hacer de oficio, y eso es beneficioso porque al final de todas maneras se va a tener que solicitar. Es decir, en el auto admisorio va a tener que decir cursos oficios al empleador, cursos oficios a la SUNAT, cursos oficios al Ministerio de Trabajo, a donde hay que oficiar con tal de que las entidades públicas respondan sobre la situación económica del demandado. No habla sobre entidades financieras, no habla sobre secreto bancario, no habla sobre ese tipo de cosas. Ojo con esto, ¿ya? Se pueden los artículos de postulación. La demanda de cumplir los requisitos 434-45 no es exigible en curso de abogados. Ok, esto no ha modificado mucho. Para su representación se tiene en cuenta que lo dispuesto es ya. Bueno, sobre la postulación, nunca ha sido necesario el tema de abogado, ¿no? Y simplemente cumplir con los requisitos del 424 425 del Código de Proceso Civil, lo que respecta a la presentación y postulación de una demanda. Entonces, mientras tu demanda sea una demanda y parezca demanda y tenga avisos de demanda, no necesitas que un abogado las firme, ¿no? Sin embargo, recordemos una cosa, ¿no? Esto puede ser para lugares donde no existe la virtualización o donde ya están atendiendo de forma presencial. Yo hablo de coyuntura, no hablo sí, lo que podría ser la norma, ¿no? Entonces, recordar que esta norma acaba de aparecer en mayo de 2022, donde estamos en plena virtualización y todas las demandas para las reuniones son virtuales. Entonces, así no te la firme la demanda de un abogado, tú tienes que pedirle a un abogado que te la suba al sistema a través del SINOE, ¿no? Del Sistema Integrado de Notificaciones Electrónicas, el Poder Judicial. Obviamente no te está diciendo que no puede ser en físico, obviamente, si no puedes ir al juzgado en todo caso y llevas tu demanda en físico. Inadmisibilidad y procedencia. Recibir la demanda, el juez califica y puede darse una admisibilidad, improcedencia, ya. En el proceso de alimentos, si el juez advierte omisión o defecto subsanable, declara la admisión a trámite de la demanda, concediendo al demandante, al que demanda, un plazo que no exceda la fecha de realización de la audiencia única para la correspondiente su subsanación. Por ejemplo, y está pasando bastante, porque la pandemia nos ha afectado mucho, una demanda de alimentos que se presenta en Lima de una familia que vivía, por ejemplo, en Tacna. Entonces yo no puedo traer la copia certificada del acta de nacimiento de mi hijo porque está en Tacna y en Tacna no hay sistema integrado con RENIEC, no lo puedo sacar en RENIEC de Lima, tengo que viajar a Tacna para traer una bendita partida de nacimiento y eso pasa, ¿no? Entonces, obviamente la prueba principal de un proceso de alimentos, un proceso de carácter familiar en general, es el entroncamiento. El entroncamiento es la partida de nacimiento, o sea, demostrar que el padre sea hijo de, o sea, el padre sea padre de, el hijo sea hijo de. Si no existe eso, ¿de qué estamos hablando? No hay proceso, ¿no? Entonces, de no presentar el demandante la partida de nacimiento que acredite el entroncamiento familiar, justamente están hablando de ese tema, el juez, previa verificación, en la ficha RENIEC solicita la copia certificada de la partida de nacimiento del registro al RENIEC o el municipio. O sea, lo que hacía el abogado, ahora lo va a hacer el juez de oficio, oficiando al RENIEC. Entonces, estamos en esta perspectiva de que el juez ya no se convierte en una simple mesa de partes, sino que se transforma en un impulsor del mismo proceso. La postulación, inadmisibilidad o improcedencia. Bueno, esto recibió la demanda, se califica 427, el juez advierte que son un defecto subsanable, declara la admisión al trámite de la demanda, conociendo el trámite paso que no sea la fecha de... Eso es lo que estamos hablando del tema de la RENIEC. El traslado de la demanda. Sobre el traslado de la demanda, acá piden un requisito, que es el 167A, que cuando contesta la demanda, el demandado lo que tiene que adjuntar es su informe de
renta, su declaración de renta emitido por la SUNAT, obviamente realizado hacia el año anterior, ¿no? O el año que se tenga la declaración de renta realizada. Sobre la apelación, la resolución que declara inadmisible o improcedente la demanda y la sentencia es apelable con efecto suspensivo, dice acá. Con efecto suspensivo. Mira lo que dice 178, apelación. La resolución que declara inadmisible o improcedente la demanda, ya, claro, si yo demando, me declara inadmisible o improcedente, y la sentencia también es apelable con efecto suspensivo. O sea, acá el problema es la sentencia. Obviamente, si me declaran inadmisible o improcedente, ya, ok, puedo apelar, es apelable. Pero dice la sentencia es apelable con efecto suspensivo. Ya esto es un poco nuevo. Dentro de los 3 días notificados, ok, las decisiones adoptadas por el juez, entre los días son apelables. Decisiones adoptadas por el juez sí, sin efecto suspensivo y tienen calidad de diferidas. Ya eso es en el caso de que el juez decida incluir, excluir algún elemento del proceso, ¿no? O incluso para los temas cautelares. En el proceso de alimento, las sentencias apelables sin efecto se contradicen, ¿no? Aunque hay una contradicción gramatical, apelación. El artículo 178 modificado, ¿no? La resolución que declara inadmisible o improcedente la demanda y la sentencia es apelable con efecto suspensivo dentro de los 3 días de notificada. Complicado, porque acá abajo me dicen, en el proceso de alimento, la sentencia es apelable sin efecto suspensivo, ¿verdad? Es con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo, creo que eso no lo han modificado. Creo que están en un tema de ahorrar palabras, no deberían hacerlo, porque en un párrafo anterior también me he dado cuenta que por ahorrar palabras, no han sido muy explícitos en algo y eso es importante, siempre va preferible pecar de exceso que por defecto. Acá dice, en 178, ¿ya? El 178 me dice que la resolución que declara inadmisible e improcedente la demanda es apelable con efecto suspensivo. Y acá me dice que el proceso de alimentos es apelable sin efecto suspensivo. ¿Se suspende o no se suspende? Habría que ver en la práctica de qué se trata. Postulación del proceso de alimentos. La demanda de alimentos se presenta por escrito a través de mesa de parte física o de manera virtual en plena demanda. Si no, alternativamente la demanda puede ser presentada por formularios físicos. Ok, hay formularios para las que quieren presentar su demanda de alimentos y no saben cómo, por si acaso. Existen formularios sobre la misma presentación de la demanda de alimentos, ¿ya? Entonces, contenido en la autoadmisión. Esta es la parte, yo creo, más importante, la parte vital, ya la parte enajenatoria, por ahí escuché. El autoadmisorio debe contener el requerimiento de la parte demandante para que subsane la demanda de alimentos, de ser el caso. Primero que nada, el requerimiento, cuando es declarado inadmisible. El procedimiento de declararse la rebeldía del demandado en el proceso en caso de eso. Yo he visto que en la práctica los jueces lo están poniendo, ahora es obligatorio ponerlo, ¿no? Fecha y hora de la audiencia única, ok, fecha y hora de la audiencia única, o sea, que determine audiencia en el mismo acto admisorio, también ha sido una práctica usual, porque esto deriva, ojo con esto deriva del nuevo único simplificado proceso virtual de alimentos que ya hemos estudiado en charlas anteriores, ¿no? Entonces, prácticamente lo que están haciendo acá es si en pandemia se utilizaban medios, ¿cómo decirlo?, preliminares, ¿no? O de prueba, ¿no? Por situación de emergencia para suplir la necesidad del momento, ahora prácticamente con esta norma ya esto no es temporal, ya no es una prueba, ya prácticamente ya es de aplicación general, ¿no? Ya es imperativo. Esto también es importante, fecha y hora para la realización de audiencia única. Esto es importante, esto de acá, escúchenlo bien. La misma que no deberá ser posterior a los 10 días de notificada la demanda a las partes. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la audiencia, ¿ya? La fecha de la audiencia
nunca puede ser notificada dentro o antes de los 10 días de tomar conocimiento o de notificada la demanda. O sea, me tienen que notificar, en otras palabras, más de 11 días o más de 10 días antes de la audiencia. O sea, que entre el conocimiento de la demanda y el día de la audiencia, mínimo tienen que haber 10 días. Si estoy fuera del país o si estoy fuera de Lima, fuera de la ciudad, problema. Adicionalmente, a lo establecido en el 564 que vamos a decir, el mandato inimpugnable del juez requerido de oficio no es entonces de ser actuados en audiencia única. Ya. Ok, prácticamente todo se actúa en audiencia única. El mandato inimpugnable del juez requerido de oficio al empleador, que le ok, es un mandato inimpugnable, ni el empleador ni el demandado pueden decir no oficio a mi empleador. Es una medida inimpugnable. La medida cautelar, resignación anticipada de alimentos no reñidos. Ok, esto es un tema bastante importante, porque esto ya es una herencia del proceso único simplificado de los alimentos que se ha tenido durante toda la pandemia. Lo que están haciendo acá es simplemente, y vuelvo al comentario, perennizar ya para la posteridad, ya para a perpetuidad prácticamente, la práctica de poner en el mismo auto admisorio todos los requerimientos de un proceso de alimentos rápido, fugaz, en el cual en el mismo auto admisorio te ponen la medida cautelar, te ponen la fecha para audiencia, te ponen todos los procedimientos, te ponen todas las condonaciones también de ser el caso, porque obviamente si te falta un documento importante con una partida de nacimiento, te van a dar el plazo para que tú puedas ir y recuperarla, obtenerla y presentarla al proceso con la debida antelación, siempre y cuando no llegues 10 días antes de la audiencia, ¿no? Las demás medidas necesarias para garantizar el debido ejercicio del derecho de defensa a las partes, el superior del niño, para tal efecto, pues podrá solicitar asistencia al defensor público en el caso no tengan un abogado. Podrá, dice podrá. Cuando dice podrá, significa que a la parte le van a preguntar, señora, ¿usted quiere estar asistida por abogado? Sí o no. Si te dice sí, le van a poner un abogado de oficio. Si dice que no, entonces podemos continuar el proceso en, en lo que dure el proceso, ¿no? O sea, audiencia única. Ya. Lo que respecta a audiencia única, a ver, modificaciones importantes, lo puede realizar de una manera presencial o virtual, privilegiando oralidad, concentración, celeridad, economía, eso es normal. Declaren imposibilidad contestando la demanda cuando no se cumpla con los procesos solicitados en el provisorio. Ok. Puede disponer que el demandado subsane las omisiones en la audiencia única, las omisiones advertidas en un plazo que no exceda la fecha de realización de la audiencia única. Es decir, si la audiencia única es de un solo acto, yo te puedo decir que hoy mismo subsanes. Yo lo que puedo hacer es parto la audiencia en dos y en la siguiente fecha, ¿cuándo usted cree que pueda tener este documento, señor? Ah, ya, de acá a un mes. Entonces, de acá a 2 meses te pongo la siguiente parte la siguiente parte de la audiencia, ¿no? Y en la misma audiencia, o sea, como acto procesal es uno, la audiencia es uno. Sin embargo, puede ser hecho una audiencia realizada en 2 o 3 partes, o más partes, ¿no? Sin perjuicio del previo de las contrarias, el caso de duda respecto de la producción, admisión o presencia de eficacia de prueba, se rige el principio favor probation. Miren lo que dice acá. Sin perjuicio del previo traslado a la parte procesal contraria, en caso de duda respecto de la producción, admisión, conducencia o eficacia de los medios de prueba, se rige el principio de favor probation, lo cual significa que van a admitir tu medio probatorio, ¿no? Y que va a tener que ser desestimado en el proceso o en la audiencia. Pero prácticamente acá lo que te están diciendo es, gracias al principio de favor probationem, lo que se va a hacer acá es admitir tu medio probatorio, no cuestionarte tu medio probatorio, ni su admisión, ni su producción, ni su conducencia o eficacia, o valga decir lo que se conoce como la idoneidad del medio probatorio. Puede ser, por ejemplo, que yo presente unas fotografías y la parte contraria diga, oye, pero las fotografías no son nada, no tienen nada que ver con mi estatus económico, ¿no?
ok, no me van a cuestionar nada de ello, me los va a admitir, ¿no? Y obviamente por el principio de favor, ¿qué es el favor? El favor es algo que se da arrogativa de tú lo solicitaste, ok, de favor te lo voy a conceder, ¿no? Entonces ahí va a ser un momento de poder disparar un montón de cosas. Esperemos que los procesos de alimento no se compliquen por esta situación, ¿no? Porque en todo caso, todo lo que estamos hablando sobre una celeridad de los procesos se va a venir abajo, se va a caer. ¿Por qué? Porque el juez simplemente va a decir, ok, yo declaro esto complejo y se acabó el asunto. Entonces, ya no, si lo declaro complejo, ya no tengo por qué seguirme los plazos establecidos. Es complejo, ¿no? Si la parte demandada no concurre a la audiencia única, pese a haber sido debidamente notificado, el juez emite sentencia en el mismo acto atendiendo la prueba actuada, ¿no? Entonces, atendiendo a la prueba, porque la mamá puede pedir, en el caso que sea la mamá la que pide alimentos, puede pedir una pensión anticipada, puede pedir una pensión de 500.000 soles, ¿no? Pero en base a la prueba que ella ofrece sobre recordemos que es un principio que está en el Código Civil, sobre el 482 del Código Civil, que los alimentos se ponen en base a las necesidades del accionante y a las posibilidades del obligado. Entonces, si esa prueba no es conducente y no va acorde a lo que está solicitando, entonces el juez ve la prueba, ve la solicitud, ve los hechos y los transforma en una obligación legal. Así de simple, ¿no? Si ninguna de las partes concurre a la audiencia única, existen los medios probatorios suficientes para resolver. El juez emite sentencia en aplicación del principio del interés superior del niño. Acá lo que va a importar es el niño. Ok, no se quieren poner de acuerdo ni cuánto gana, ni dónde vive, no, ok, cuánto se gasta el niño en comida, ok, en comida mensual son 500 soles, colegio son 400 soles, ok, usted gana el mínimo, no, gana más que el mínimo, entonces yo creo que sí puede cubrir colegio y comida, ¿no? Es un ejemplo, el criterio puede ser amplísimo para estas cosas, ¿no? El juez puede reprogramar la audiencia por única vez, ojo con esto acá, solo de no contar con los medios probatorios, la audiencia puede reprogramarse una sola vez. Complicado, bastante complicado, ¿no? En un plazo que no exceda de 10 días. Complicado, ¿eh? Bastante complicado lo veo. En un plazo que no exceda de 10 días. Bueno, la juez flexibiliza los principios de congruencia y preclusión, ya, respetando el derecho al debido proceso. Flexibiliza ya. Esto más que nada es en lo que respecta a la preclusión. Cuando hablan de preclusión, estamos hablando de etapas procesales y de postulación de medios probatorios, porque aplicado al caso, ¿de qué más vamos a hablar? ¿No? Es decir, que yo puedo presentar un medio probatorio extemporáneo sin que pase todo el filtro ordinario de evaluación que tiene un proceso o un medio probatorio extraordinario, ¿no? Yo tendré que acreditar que ha sido producido después de los hechos, después de la demanda, y en este caso simplemente me están hablando de la flexibilización de un medio probatorio o los conocidos nuevos medios probatorios, o de repente no son nuevos medios probatorios, sino son medios probatorios que ya son antiguos, pero que en un proceso regular yo no los podría presentar porque me acabo de enterar de ello, pero como yo ya presenté la demanda, ¿no? Ya no se admite el proceso porque ya pasó la etapa postulatoria. En este caso, no. Entonces, yo lo que estoy viendo en esta norma es que, y acá lo que estamos haciendo es un análisis real sobre la situación. Entiendo que hay aspectos muy relevantes, como por ejemplo que el juez se transforma en un investigador, que la notificación es virtual, que la sentencia es en el acto de audiencia. Perfecto, ahí nos entendemos. Pero hay muchos aspectos más que estamos viéndolos en este momento y que sí nos pueden dar otra perspectiva de la situación. ¿Es bastante favorable para el demandante? Sí, es bastante favorable para el demandante. Pero ojo con este literal G, porque si están flexibilizando
la preclusión, o sea, las etapas de presentación de medios probatorios, valga la explicación, ¿no? Lo están haciendo para las dos partes. Ojo, para las dos partes, ya no solamente para una parte, es para las dos partes, ¿no? Así que, así como el demandante la demandante puede sacar cualquier medio probatorio en cualquier momento, la otra parte también. En cualquier momento te puede sacar un nuevo medio probatorio. Entonces, esta parte va a estar bastante interesante y bastante dinámica. Sentencia y apelación en el proceso alegado. Concluyen los alegatos de las partes. O sea, si te hablan de alegatos es porque ya ha habido un proceso regular, ¿no? O porque se ha regularizado el proceso, lo que significa que no han simplificado el absoluto, o sea, no han simplificado el absoluto de todo el proceso, simplemente le han dado un plus, un power up, ¿no? Un speed boost, ¿no? Un speed booster, ¿no? Un incremento de velocidad en estas pequeñas partes del proceso. Pero ya de acá nos vamos directo hasta la parte de la sentencia. ¿Y qué te dice acá? Concluidos de los alegatos, o sea, ya entró un proceso regular, ya las partes están en audiencia, ya presentaron su mes probatorio, ya van a citar para los alegatos de las partes que deben ser en audiencia. Si es que parte en la audiencia la pueden hacer solamente una vez, la parten en dos, o sea, una sola reprogramación, ya estamos en la siguiente reprogramación, las partes vienen al proceso, se sientan, o es virtual en todo caso, los abogados hacen sus alegatos, ya, ¿no? Cada uno ha resumido su caso, su teoría del caso, ¿no? El juez expide sentencia de manera oral, ojo, o sea que de manera oral el juez va a decir por los siguientes fundamentos, bla, 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 va a empezar a redactar, el secretario tiene que estar, obviamente, literalmente copiando todo lo que dice el juez, y ya sea en su parte resolutiva de manera integral, dependiendo de la carga procesal, complejidad de la causa. Cuando se expida la parte resolutiva, el juez dentro de los 3 días siguientes, ¿no? Cuando se expida la parte resolutiva, el juez, dentro de los 3 días siguientes, notifica por escrito a las partes el íntegro de la sentencia. Ok, que el juez va a decir en la parte, el juez en la audiencia va a oralizar el resultado de su resolución, o sea, la parte resolutiva, no su decisión final. Y esa decisión final la va a notificar por escrito dentro de los 3 días. Obviamente acá va a tener que tener todo un marco legal detrás que nos hable sobre los apercibimientos, sobre la inconducta procesal, sobre las responsabilidades funcionales o administrativas del juez que no cumpla con esos 3 días de eventualmente existir. Pero eso normalmente se cumple porque son gente que se cuida muy bien todo lo que hacen, ¿no? En caso de duda respecto a las posibilidades económicas del obligado a prestar alimentos, el juez resuelve aplicando el principio de favor minoris o el principio proalimentario, que viene a ser casi lo mismo, ¿no? En el cual vamos a no investigar sobre la realidad económica del obligado, pero vamos a atender a cuáles son las necesidades del menor. Este principio existe hace mucho tiempo, sí, pero legalmente nunca se había plasmado de esta forma, ¿ya? Entonces, acá lo que está diciendo es que vamos a no prestar atención a las necesidades económicas del demandado, sino a lo que el menor necesita, porque estamos hablando de un menor de edad o de una persona mayor con discapacidad. Estamos hablando de alimentos, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando se habla de, porque esto parece inconstitucional, ¿no? Porque si te dice, ya está bien, significa que vamos a atender lo que necesita el requerente, lo que necesite el demandado, el demandante, eso vamos a poner. Entonces, eso está un poquito complicado porque vulneraría derechos fundamentales de la otra parte. Sin embargo, recordemos que todo esto, todas las normas se interpretan dentro de un principio marco. El principio marco, obviamente, es la Constitución. La Constitución como ley marco te va a dar la pista por sobre la cual tú vas a poder trabajar y hacer tus análisis o interpretaciones de las futuras leyes. Es por eso que no se preocupen porque a pesar de que esto está hablando del favor minoris y pro alimentista, en realidad no se va a poder aplicar un monto alimenticio mayor
al que la otra persona obligada va a poder sostener. No le van a inventar un sueldo a la persona, ¿no? Entonces, y obviamente también hay un principio muy importante que hay que tomarlo en consideración, que es sobre las necesidades básicas. Es decir, no me pidas que le pague el Netflix, no me pidas que le pague ciertos lujos, el hotel a Cancún, el viaje interespacial, ¿no? Hay cuestiones que sí son de necesidad básica y precisamente hacia las necesidades básicas es hacia donde va orientado el derecho en asuntos alimenticios. Expedía la sentencia justo orden que retira liquidación de personas de venganza. ¿Okay? En la misma sentencia van a liquidar los devengados, ¿no? Cuando la sentencia se pide durante el examen, que lo pueden otras partes, su conformidad, ¿no? Y si está, esto es sumamente importante. Ya no se va a esperar aquí de que pase el plazo para apelar, sino que en la misma audiencia, el juez, bajo esta nueva norma modificada, el 173A, bastante peligrosa, hay que saberla manejar muy bien, ¿no? Recién acá dice que se practique la liquidación del devengado y que se pregunta la conformidad con el fin de declararla consentida. Esto es nuevo en el ordenamiento jurídico peruano. Es totalmente nuevo porque nunca antes a sola voluntad, ¿no? A sola conformidad se ha declarado el consentimiento de una resolución judicial. Así que esto es nuevo y bueno, hay que esperar. Va a ver las consecuencias que trae esta novedad. Así será. Va a ser complicado. Las partes podrán interponer recurso de apelación de forma oral en audiencia única. Se le concede 3 días. Acá hay un tema, ¿no? Acá hay un tema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la parte demandada, porque acá no estamos para defender ni a hombres, ni a mujeres, ni a padres, ni a madres. Acá el derecho es criterio, no es nada más que eso. Pero ¿qué pasa si el demandado, en este caso, no tiene abogado y no sabe, ojo con esto, no sabe que cuando le preguntaron si está conforme y él dijo sí, porque pensaba que de repente después con su abogado iba a apelar, esto iba a cambiar y resultaba que ya no, porque obviamente ya no va a poder apelar. ¿Por qué? Porque le están preguntando por su consentimiento. Entonces, al preguntarle por su consentimiento, él solamente dice que sí, pero él ya no sabe que al decir que sí, está simplemente declarando su sentencia final, porque es consentido esto, ¿no? Entonces está complicado. ¿Y qué pasa si no tiene abogado? ¿Y qué pasa si en plena audiencia decide apelar y no tiene abogado que apele con él? Y no sabe la persona cómo apelar, porque en el momento de apelar hay que expresar los agravios, ¿no? Que son los fundamentos de la apelación, y la persona no lo sabe. Ok, le ponen un abogado de oficio, podría ser, pero este abogado de oficio lo va a poder hacer como la persona merece, ¿no? El auxiliar jurisdiccional eleva copia íntegra del expediente y anexos en el plazo establecido. Uno se tiene, eso es un tema ya de trámite, ¿no? Que no está en la norma incluso. Sentencia según una instancia por los elementos. El órgano jurisdiccional de apelación expide sentencia en el acto de la vista de la causa. O sea, hay una vista de la causa, que es la audiencia de segunda instancia, donde van las partes, exponen sus motivos, sus agravios, y ahí mismo se dicta sentencia, ¿no? Dice que se notificará, comunica a las partes que se expedirá la sentencia correspondiente dentro de los 3 días siguientes. Eso me parece, bueno, correcto. Modificación de todos los artículos. Actuación, analizar la audiencia, apelación, trámite de recurso de apelación, información solicitada de oficio. Ajá, el juez solicita informe por escrito al centro de trabajo del demandado sobre su remuneración, gratificaciones, vacaciones, cualquier suma de equilibrio y disponibilidad que provenga del ejercicio laboral para este. Para otros casos, el informe es exigido al obligado del pago para la retribución económica por los servicios prestados al demandado. Asimismo, el juez solicita las declaraciones
A ver, acá está. Las declaraciones ante la oficina de SUNAT, ¿no? Copia literal, partidas registrales, SUNAR, RENIEC, para dar carga familiar también. En cualquier de los supuestos, el informe debe ser presentado en un plazo no mayor de 7 días de manera completa y veraz. Las entidades van a estar obligadas a expedir dentro de los 7 días y presentarlo al juzgado. Simplemente una copia. Entonces, estas son las novedades de este proceso. Básicamente, ¿cuáles son? Que el juez se vuelve un investigador, ¿no? Que los plazos se acortaron, ¿ya? Que se consiente en el mismo acto, que todo se resuelve en la audiencia. Hay varias cositas que hemos ya conversado en esta transmisión y podemos en todo caso someterlas a debate o someterlas a cuestión, pero básicamente ya la modificación de este apartado legislativo sería vía Congreso o vía ejecutivo para cualquier precisión. En todo caso, sí, aparentemente se ha modificado, se ha simplificado varias cosas y complican otros. Cada vez estamos ante un supuesto de que se nos ponen los procesos alimenticios de una manera, son los más rápidos, son los más sofisticados, y con cada nueva modificación, los procesos lo que hacen es avanzar y avanzar y avanzar, y veo mucho una tendencia hacia el acorte de plazos, hacia el generar devengados lo antes posible, ¿no? Y esto obviamente viene siempre en beneficio de una de las dos partes. ¿Dónde está quedando el debido proceso y dónde está quedando la presunción de inocencia para los que han podido verse afectados desde un corte o un punto de vista penal de las consecuencias de ello? Porque acá no dice, por ejemplo, cuáles vendrían a ser las salidas ante una notificación defectuosa, una notificación nula. Está bastante complicado y en todo caso, precisamente los que van a tener que solucionar todo esto. O sea, yo en realidad aquí no hago una crítica, es más, mi crítica actual ni siquiera es al gobierno, ni siquiera es al Estado, no, es porque nosotros, los Andrés Suárez Oliver y todos los demás abogados litigantes, vamos a ser los afectados, tanto como litigantes, de la parte beneficiada con estas normas, como de la parte afectada. O sea, todos nosotros vamos a tener que enfrentarnos al sistema desde ambas tribunas, porque el litigante está en ambas tribunas. Es litigante de quien demanda y es litigante de quien ha sido demandado. Yo veo que acá van a haber más problemas con quien ha sido demandado y su abogado. El abogado del demandado va a tener que ser un abogado muy hábil, ¿no? Y va a tener que sortear más obstáculos que la parte demandante. Esto lo digo con una opinión jurídica, una opinión crítica, y nos vemos hasta el siguiente programa del enfoque de familia. Muchas gracias a todos.